Muchas gracias, doctora Reynoso, y muchísimas gracias al comité organizador de las jornadas virtuales del Hospital Valdizán. Es muy grato para mí compartir el día de hoy esta presentación que espero que pueda ser de mucha utilidad para todos los asistentes. Cuando hablamos sobre el impacto de la pandemia por COVID, necesitamos entender que la familia es parte de un sistema. Y en esta primera lámina, lo que quiero graficar es justamente cómo la familia dentro de múltiples macrosistemas puede a su vez interactuar con ellos e intensificar las dificultades que se notan en los otros sistemas. El más inmediato es la comunidad en la cual está la familia, ¿no? El microentorno, los vecinos, las otras familias que están alrededor, los servicios disponibles, tanto de asistencia de salud, servicios educativos, servicios de dotación de alimentos, etcétera, ¿no? Digamos que este es el entorno inmediato en el cual se desenvuelven las familias. Y por supuesto, en donde transitan las interacciones de los individuos que forman parte de la familia. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces desde principios del año pasado y más intensamente desde que la pandemia se hizo como tal en febrero y desde marzo que empezó la primera cuarentena en nuestro país? Que como ha sido una situación global, la pandemia ha incluido a la comunidad y por en tanto a la familia. Pero no solamente hemos estado frente a una pandemia que es la proliferación en los 5 continentes de un agente biológico que es el virus, sino también que se ha dado en simultáneo una pandemia de información, que lamentablemente no ha sido la más adecuada, ha sido denominado infodemia, ¿no? O sea, no solamente es las consecuencias del efecto del virus, sino de la información que se transmite a través de lo que las personas comunican. Y si la pandemia genera cuarentena, escasez de recursos, desempleo, subempleo y finalmente la muerte cuando no se puede atender de una manera adecuada a los ciudadanos que están enfermos, la infodemia lo que nos genera es mucho estrés, tensiones, un nivel de exposición a lo que usualmente estábamos acostumbrados mucho mayor. Si ustedes recuerdan, los primeros 3 o 4 meses de nuestra cuarentena, teníamos una presencia del presidente de la República casi todos los días, haciendo conferencias de prensa, y en los medios de comunicación se contaban por días el número de personas infectadas, lamentablemente el número de personas fallecidas, y todas las dificultades que generaba las carencias de servicios básicos, de acceso y de oxígeno. A la par de esto comenzaron a salir un montón de informaciones sobre aparentes curas milagrosas, sobre el origen del virus, que podría ser no natural, sino artificial, que comenzó a generar un montón de riesgos para la propia salud de los ciudadanos al ingerir sustancias o tomar medicamentos sin la orientación debida, que hemos visto que en muchos casos retrasaba la atención adecuada en los centros y servicios de salud. Y esto ocasionaba más riesgos para las familias. Es lamentable tener que reflexionar sobre esto, pero quizás muchas de las complicaciones que se dieron fueron a causa de personas que creyeron que tomando determinado tipo de decisiones o de medicamentos podrían estar mejor y finalmente terminaron complicándose. Y eso es parte de la sociedad en la cual estamos y es parte de lo que se permite también y es parte de las deficiencias de no informar o no capacitar a nuestros ciudadanos. Y finalmente esto genera una comprensible sensación de miedo. El miedo, recuerden, es el temor intenso a que algo malo suceda o algo malo que ya sucedió vuelva a suceder. Entonces estamos hablando de que todo este entorno ha amenazado el equilibrio y finalmente lo vulneró de la comunidad en la cual está la familia. De tal manera de que vamos a encontrar periodos de crisis que pueden ser crisis esperables en una familia cuando hay algún problema de parte del ciclo vital o crisis que no son esperadas como esta. Y son crisis que no solamente afectan a la familia, con la comunidad, con los servicios, en la relación con la pandemia, sino con la información, sino que van a generar un colapso, una sobresaturación. Y ya no estamos hablando solamente de los servicios, sino estamos hablando de la capacidad de respuesta que tiene.
y por tanto también la familia puede tener un colapso en sus capacidades de respuesta frente a los problemas. Una de las cosas más importantes que necesitamos entender cuando hay una crisis es que es una oportunidad de crecimiento. Sin embargo, cuando el estresor o la situación nociva es mucho mayor que las capacidades del sistema, esto se genera en una situación de colapso, de disfunción. Por lo tanto, vamos a llegar al extremo que ustedes ven arriba, que es el duelo, producto de la muerte, que va a ir acompañándonos en simultáneo con todas las otras molestias, dificultades o fastidios que estamos viendo en este cuadro. No queda aquí, porque todo este sistema está dentro de nuestra sociedad actual, latinoamericana y particularmente la peruana, en la cual tenemos décadas, casi 2 siglos, de desigualdad económica, injusticias con aprovechamientos de grupos de poder económico, social, cultural, mucha discriminación, lo estamos viendo en los últimos días, ¿no? Es increíble cómo la mitad de nuestro país hace escarnio, critica a la otra mitad de nuestro propio país, ¿no? Violencia en todas sus formas y este gran mal de nuestra sociedad que es la corrupción, ¿no? Que es lo que mantiene y perpetúa todo este proceso. Entonces, si se dan cuenta, de por sí nuestras familias han estado ya en un entorno de mucho estrés, al igual que nuestros propios servicios de salud, de educación, etcétera. Por lo tanto, es necesario entender que lo que está pasando con la pandemia no solamente desnuda o hace más visible esta situación, sino que la complica. Tenemos hasta el día de ayer, según la sala situacional COVID del MINSA, 187.478 personas fallecidas por la pandemia en nuestro país. Haciendo un cálculo al 2021, la población de 33 millones del país, estamos hablando que uno de cada 176 peruanos ha fallecido. Y según el INEI, el promedio de personas por familia en el Perú actualmente es de 4. Es decir, que una de cada 44 familias en nuestro país está de duelo. Algunas están con más de un solo duelo. De tal manera de que es algo que nos atañe a todos, y como en la época en la que lamentablemente hubo conflicto armado, terrorismo en nuestro país, se hace tan común que a veces nos desensibilizamos sobre una situación que está pasando delante nuestro y que necesitamos abordarla, necesitamos conversarla. De ahí la importancia del tema de nuestras jornadas relacionadas a salud mental. ¿Qué datos tenemos sobre las familias peruanas? Hace una semana se publicó los resultados de la Encuesta Nacional Demográfica en Salud, el ENDES 2020, y ahí se ha explicado en una presentación de Dante Carbovilca, que es el jefe institucional del INEI. Estas son láminas, capturas de pantallas de su presentación que hizo de manera pública. Tenemos algunos datos que nos dan la información que en los niños de 9 a 12 meses, la situación de apego, evaluada a través de las preguntas que la ENDES plantea, identifica que cuando un niño de 9 a 12 meses llora, hay una respuesta adecuada de su madre a ello, 89%. O sea, casi 9 de cada 10 madres atienden de manera adecuada cuando el niño está llorando. Sin embargo, cuando vemos el acápite de interacción madre-hijo, esto baja dramáticamente al 41.1%, ¿no? Y como bien señalaba el jefe del INEI, el apego implica un vínculo de confianza, seguridad y estabilidad emocional. Estamos hablando del inicio de la vida. ¿Qué sacamos conclusión de esto? Que nuestras familias hacen atención a la urgencia, pero menor atención a la necesidad cotidiana. Y la necesidad cotidiana es lo que nos va desarrollando la capacidad de resiliencia para poder afrontar problemas mayores. Cuando en la ENDES misma evalúan comunicación verbal efectiva, es decir, que el niño entienda y se deja entender de 9 a 36 meses, nos dan una información que el lenguaje comprensivo y expresivo de 9 a 36 meses está en un 50%, 49%, ¿no? Un poco en relación a lo que estaba en los años anteriores. Pero miren cuando se habla de niños que participan en conversaciones de adultos, ¿no? Uno diría, pues, un niño de 3 años, ¿qué tendría que hablar con los adultos? Es que el problema no es que haya conversaciones de adultos, sino que hay interacción en la familia
en la cual sería importante que incluyamos a todos los integrantes. Cuando un integrante se siente excluido o conversan delante de él permanentemente sin que se participe en el juego o que se le haga partícipe de una manera acorde a su edad, esto puede generar una dificultad para lo que está en letras azules, ¿no? La capacidad para entender la comunicación, expresar, ¿no?, lo que piensan y lo que sienten. Y que a su vez esto también sirve como una importante fuente de estimulación para esta comunicación. Estamos hablando que uno de cada dos niños tiene dificultades para poder expresar en su familia este tipo de comunicación verbal, ¿no? Recordemos también que muchas familias todavía tienen la costumbre de no hablar claramente a los niños, ¿no? No pronuncian las palabras de manera clara y eso también dificulta la capacidad de expresarse. Con respecto al desarrollo de los niños de 1 a 6 años, podría parecer algo muy biológico, sin embargo, cuando vemos la regulación de emociones y comportamientos, este segundo cuadro de gráficas, vemos que hay un 32% de niños de 1 a 6 años que pueden regular sus emociones y sus comportamientos de manera adecuada. Miren, la mayoría logra caminar solo entre el año y el año y medio, que es el logro locomotor, ¿no? Pero a nivel de regulación de emociones, esta es una clara consecuencia del entorno de crianza de sus padres, ¿no? Porque el niño aprende lo que ve. Los niños aprenden y se adaptan a lo que tienen. Y esto es fundamental porque, si bien es cierto, el caminar solo ayuda al desarrollo motor y la autonomía para desplazarse, la regulación de emociones y comportamientos le ayuda al niño o a la niña a reconocer lo que está sintiendo y expresarlo de una manera adecuada. Y esto contribuye a su desarrollo emocional. Estamos poniendo énfasis en esta primera etapa de la vida porque eso es lo que va a sentar las bases para cómo nos vamos a comportar después de niños, adolescentes o incluso de adultos. Cuando vemos el nivel de corrección que hacen los padres a niños de 1 a 5 años, siempre estamos hablando de la encuesta ENDES de 2020. Vemos personas que corrigen a los niños, a las niñas, la madre en un 94% y el padre en un 63%. Hay una desigualdad, un desequilibrio en la función parental, ¿no? Y cuando vemos las principales formas que se utiliza, hay reprimendas verbales, le hablan y le explican, lo cual es muy importante. Hacen castigos prohibiendo lo que les gusta, también que eso es algo importante, no hacer castigos con cosas dañinas. Sin embargo, todavía tenemos un 24 y un 10% de intervenciones de los padres en los cuales se recurre a la violencia, ¿no? Sea con palmadas, golpes o castigos físicos, ¿no? Una tercera parte de situaciones terminan en esto, en una manifestación de violencia. Y es evidente, pues, que si los padres no consiguen controlar o regular sus emociones, tampoco va a ser posible que los niños lo hagan, ¿no? Y si entendemos esto, podríamos ya extrapolar por qué es que nuestros ciudadanos, frente a una situación de riesgo, de peligro, reaccionan de manera que a nosotros nos parecen extrañas, ¿no? ¿Por qué es que, entre comillas, no hacen caso, ¿no? ¿Por qué es que se exponen a riesgos, ¿no? Y podemos verlo desde el inicio mismo de la vida en la crianza, cómo es que se va regulando ello, ¿no? En la encuesta ENDES también hay una capita importante sobre convivencia en relación a la violencia, ¿no? Estas son estadísticas que lamentablemente en los últimos 20 años no han cambiado, ¿no? Desde que se hizo los estudios epidemiológicos en salud mental del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado de Noguchi, que dicho sea de paso, hoy está cumpliendo 39 años de fundación institucional. Mi saludo para los trabajadores del instituto. Ya se identificaba que la mitad de las damas, o más de la mitad de las damas, es agredida por sus parejas, sea de manera psicológica, verbal, físico, sexual. Esta es una estadística muy importante que es tan frecuente y la vemos tan a menudo, pero que pareciera ya que nos desensibilizamos a la misma, ¿no? A pesar que está bajando, ¿no? Porque del año 2011, que estaba en 74, 3 de cada 4, sigue siendo algo sumamente importante y que no debemos dejar pasar, ¿no? Y no solamente atendiendo la parte psicológica, física, sino incluso la sexual, ¿no? Ya felizmente ya se ha
dejado esa idea absurda, ¿no? De que si están casados no hay violencia sexual, al contrario, ¿no? Es donde más respeto tendría que brindarse como en cualquier situación. Y cuando vemos estas damas a quienes pedían ayuda, vemos que es a la madre, o sea, a otra mujer. Interesante, ¿no? Porque una mujer es agredida, pero lo más probable es que esa madre también esté sufriendo algún tipo de maltrato, amigo o vecino, y ya después a otros familiares. Y cuando la encuesta pregunta razones para no buscar ayuda, miren, no era necesario. Se parece mucho a esta reacción de nuestros ciudadanos cuando dicen no es necesario ponerse la mascarilla, no, no es necesario guardar la distancia, no es necesario guardar las medidas del caso, no es necesario. Casi la mitad no buscaba ayuda por eso, o sea, ya lo normalizan. Vergüenza en un 6% y un 10% que es preocupante, ¿no? No sabe a dónde ir o no conoce los servicios en el momento de haber una violencia. Entonces, si la mitad de las mujeres sufren maltrato, la otra mitad no pide ayuda y si lo hace es a un entorno cercano. ¿Cuáles son las necesidades, factores significativos básicos en todo funcionamiento familiar? Son 4 grandes factores que los invito a reflexionar y autoevaluar nosotros mismos como parte de nuestras familias, qué tanto están en equilibrio o no. El tiempo que pasamos juntos, el afecto que nos brindamos, las normas que existen en nuestra familia, sean explícitas o implícitas, mucho mejor que sean explícitas, y los momentos de recreación, de actividades, de distracción. Tiempo, afecto, normas y recreación. El tiempo entendido como la actividad conjunta que pasamos. No quiere decir que estemos físicamente todos en un mismo lugar, sino que estando en el mismo lugar, interactuamos en una actividad conjunta. Y esto valida intensamente a la otra persona, porque le estoy poniendo atención. Y a su vez nos permite compartir intereses. Recuerden que todo grupo, independientemente si sea familia o no, se reúne y funciona porque tiene un objetivo en común. Y en la familia, el objetivo es darse apoyo y crecimiento para que los individuos puedan desarrollarse de la mejor manera posible. En el caso de los niños, y que se pueda consolidar una alianza en base al afecto, en base al compartir de los padres. Entonces, las actividades en conjunto, compartir tiempo, lo que hace es reactualizar constantemente este vínculo. Es como cuando tenemos en nuestra computadora un programa y nos avisa cada 2, 3 semanas que hay una actualización disponible y con esa actualización vamos a lograr un mejor desempeño del software o del programa. En la familia eso es el tiempo. El afecto no solamente valida, sino que es la validación máxima, porque no solamente es que tú estás y te pongo atención, sino es que yo estoy aquí para ti, te brindo mi tiempo, pero también te brindo mi cariño, mi afecto, y a su vez también recibo el tuyo. Es el máximo nivel de aceptación. Dentro de las familias, muchas veces se coexiste, pero sin validar al otro. Cuando una madre preocupada por el trabajo se va y deja a su hijo de 5 o 6 años 3 horas en la casa, ella tiene la mejor intención, está yendo a trabajar, pero desde el punto de vista del niño o de la niña, está siendo abandonado en esos instantes, cuando no está en una edad en la cual sea capaz de resolver los problemas que puede presentarse por una urgencia. Entonces, este nivel de validación es fundamental y no es de que se diga, es que se vivencia en el día a día y esto es a través del afecto. El afecto, por supuesto, que ocasiona algo muy importante que es la protección, el sentir que si algo me pasa voy a recibir ayuda. El afecto también me permite tener confianza y me da el permiso necesario como para poder hacer las cosas. Vamos a hablar en unos momentos un poco más al respecto. Y nos permite compartir vivencias, ¿no? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Cómo me siento? Esto que tendría que ser el ejemplo de padres que se brinden afecto, sería ya suficiente para que los niños lo hagan de manera intuitiva. Sin embargo, muchas veces lo que sucede es que la madre o el padre se lo dan a los niños cuando entre los propios padres no se lo dan.
Y ahí hay una inconsistencia, ¿no? Recuerden que los niños aprenden lo que ven, no reflexionan sobre lo que ven cuando son pequeños, menos de 5 años. Entonces, en lugar de compartir, se convierte más bien en una situación de alianza, ¿no? Que yo con mi mamá puedo estar bien, con mi papá no tanto porque él trabaja, ¿no? No es una reflexión relacional, es la adaptación que uno tiene en función de cómo ve que se fluye el afecto. Si hemos puesto el ejemplo que el tiempo es como la actualización de un programa, el afecto es como la energía que recarga nuestros equipos, a las computadoras, a nuestros celulares, ¿no? Ustedes han visto que cuando un celular está con 5% de batería, prácticamente funciona muy lento y en cualquier momento se apaga. Así nos pasa a los seres humanos cuando no tenemos el afecto necesario. Las normas es el otro componente fundamental de las familias porque implica roles, ¿no? ¿Quién hace qué cosa? Las jerarquías, quiénes están a cargo de la familia, los límites que necesitan existir entre los subsistemas, como con el entorno inmediato exterior, ¿no? Hay muchas familias que tienen problemas por la intromisión de los tíos, de las abuelas, aunque con buena intención, pero descalificando a los padres o las madres, o que involucran los problemas de estas otras familias dentro del núcleo familiar que estamos evaluando. Las normas también implican llegar a acuerdos, pero más importante que llegar al acuerdo es que el acuerdo se cumpla. No hay nada más desagradable que estar minutos u horas inclusive tratando de encontrar un punto en común que se logre y después que nadie lo cumple. Y las normas nos permiten adaptarnos, las normas nos permiten entender que lo que estamos haciendo funciona, pero si cambia el entorno necesitamos adaptar la norma. Nos permite esa posibilidad de reaccionar frente a esa situación. Solo si es que lo anterior está disponible, o sea, roles claros, jerarquías definidas, límites establecidos, acuerdos que se cumplen. Una familia sin normas se genera en una situación caótica, ¿no? Y la recreación, porque no todo puede ser pues normas o establecido como si fuese una situación militar o una escuela rígida, sino que la recreación nos ayuda para liberar la atención, genera una posibilidad de entender que aunque haya problemas, también podemos establecer tiempo para disfrutar, tiempo para pasarlo bien. Una cosa no anula lo otro, ¿no? El hecho que esté pasando algo desagradable no significa que deje de hacer cosas agradables. Lo bueno no elimina lo malo, ni lo malo elimina lo bueno. La recreación fortalece la interacción, crea nuevas formas y a su vez también establece criterios de respeto, ¿no? En la recreación, en los juegos hay que respetar turnos, necesitamos aprender a ganar y a perder, ¿no? Y esto autofirma a la persona, ¿no? Porque estamos haciendo algo agradable, que nos ayuda a distender la atención, y lo estamos haciendo con personas que amamos, que queremos, que compartimos el tiempo y con las cuales compartimos las normas. Si esto está en equilibrio, entonces va a permitir el bienestar y el afronte exitoso de las crisis. Y estamos hablando que la pandemia ha sido una crisis máxima. ¿Cómo reaccionamos frente a la pandemia? Esto es algo muy interesante que también los invito a reflexionar. Si nosotros creamos la idea que estamos luchando contra un enemigo, vamos a tener serias dificultades al momento de organizar esta experiencia. Porque si establecemos que este es un enemigo, estamos en una guerra. Y en las guerras se conceptualiza que tengo que enfrentarme a este enemigo. Entonces, si me enfrento y venzo, soy valiente. Y si no venzo, hay muchos estudios que se han hecho ya en enfermedades terminales, en el cáncer mismo, ¿no? Lo inadecuado que es establecer esta metáfora de la guerra. Lamentablemente, muchos medios de comunicación e inclusive en algunos casos profesionales fortalecen e insisten en esta metáfora que estamos en guerra, que es el virus maldito, desgraciado, ¿no? El virus no tiene conciencia. El virus no le interesa si está haciendo o no está haciendo daño. Somos nosotros los que transmitimos a través de nuestras actitudes. Entonces, si yo establezco esta metáfora de la guerra, entonces va a haber muertos y heridos en las guerras, pues, ¿no? Y vamos a reaccionar como seres humanos con rabia y resentimiento. Nos va a generar angustia y depresión.
porque no hemos luchado lo suficiente. Sin embargo, si entendemos que el virus es un agente natural, que busca sobrevivir como parte de su naturaleza y que no es racional, sino que simplemente necesita seguir viviendo, entenderíamos que nuestra conducta es lo que permite la transmisión del virus. Entonces, entenderíamos que hay un peligro. Y si yo veo que hay un peligro, yo me cuido, soy vulnerable. Imagínense que nosotros estuviéramos en el año 2035, ¿no? La capa de ozono se debilitó y nos informan las autoridades que de entre 10 de la mañana y las 4 de la tarde la radiación ultravioleta nos va a generar cáncer. Yo dudo mucho que los ciudadanos de 2030 digan, me voy a pelear con el sol, ¿no? Voy a luchar contra la radiación ultravioleta, ¿no? Nos quedaríamos en casa o si salimos, saldríamos pues con el bloqueador o con los protectores solares que requieran en ese momento, porque es un peligro. Entonces me cuido. Entonces esto implica que voy a buscar protección. Y si en caso ocurre algo que no estaba previsible, alguien se enferma, alguien fallece, entonces yo expreso una emoción genuina de tristeza. Perdí algo importante a pesar de que me protegí. Y el afecto me permite compartir esa experiencia y hacer que esto no se convierta en una situación, una emocionalidad que se quede generando rabia, resentimiento, como en el caso anterior, ¿no? Y esto es fundamental porque la familia es la que va a reforzar estos conceptos que vienen desde afuera. Por eso es que hemos hablado de la infodemia, ¿no? Si la familia conceptualiza, los padres conceptualizan esto como una guerra, como un enemigo, entonces va a haber peleas, acusaciones, no hagas esto, si hagas esto, tengo que trabajar, no voy a comer de la simple intención. Sin embargo, tampoco va a seguir trabajando si es que uno se somete a un peligro y termina falleciendo, ¿no? Por el contrario, si es que la familia entiende que necesitamos protegernos, vamos a brindarnos apoyos y comprensión. Y no estamos encerrados. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes esto? Estamos encerrados, ya no soporto, es una desgracia. ¿Cuándo? Esa conceptualización lo que nos hace es caer en la otra vertiente que no queremos. En las casas estamos protegidos. Nos estamos protegiendo. Y sí, eso implica un gran sacrificio en la relacionabilidad social. Claro que sí, pero nos estamos protegiendo. El no verlo así, lo que genera es el tipo de desarrollo de rabia, frustración, molestia y descuidos. ¿Cómo reacciona entonces la familia frente a la crisis? Ahora sí, ya entrando de lleno al tema de la exposición. La familia puede adaptarse o puede desadaptarse. ¿Qué significa que exista adaptación? Fundamentalmente que quienes hacen la labor de guía de la familia, los adultos significativos o los padres, coordinen, que conversen. ¿Qué cosa es lo que necesitamos hacer ahora frente a esto? Se convierte en trabajo remoto, lo que antes era trabajo presencial. Tenemos un solo equipo y 3 niños, uno está en inicial, yo tengo que trabajar. ¿Cómo dividimos el espacio? ¿Cómo establecemos una convivencia en la cual uno de los dos padres, sea varón o mujer, salía, trabajaba y veía a sus hijos 1 o 2 horas al día y ahora lo está viendo durante 12 horas seguidas? Los propios hijos no están acostumbrados a interactuar tanto tiempo con sus padres, lo cual desnuda una realidad que no hemos establecido normas de convivencia. O sea, el ritmo de vida presencial hacía que eludiéramos sin darnos cuenta de esa responsabilidad y la dejábamos en el colegio, en la universidad o en nuestros propios trabajos, ¿no? El hecho de coordinar implica entonces que tomemos en cuenta a todos para poder tomar decisiones, aunque sea un niño pequeño. Preguntarle al menos qué es lo que quiere, mucho más si es que son niños grandes o adolescentes. El que los padres coordinen, que se establezcan reuniones, y tomar en cuenta las opiniones de todos, implica que necesitamos renegociar las normas, ¿no? Estamos en una situación de pandemia, necesitamos organizarnos quién va a comprar las cosas, quién va a salir a hacer las tareas que antes se hacían indistintamente. Por lo tanto, va a haber un cambio de prioridades, ya no es lo mismo. Recuerden que la adaptación implica entender que mis reacciones necesitan ser distintas.
Cuando yo no hago eso, entro en la desadaptación. El concepto más sencillo de inteligencia es la capacidad de resolver problemas nuevos, que es la adaptación. Por lo tanto, reactualizamos el objetivo común, que en este caso de pandemia, y esto lo hemos conversado muchas veces en las familias, el objetivo es sobrevivir. Y necesitamos entenderlo eso bien claramente, ¿no? El objetivo no es hacer más dinero, el objetivo no es que seguir construyendo la casa. El objetivo básico es sobrevivir. Si ya nos aseguramos que con nuestras medidas de protección, con las medidas de interacción, tenemos ese nivel de seguridad, salimos a las calles con nuestra doble mascarilla, guardamos la distancia social, nos lavamos las manos en la higiene necesaria, no estamos en lugares cerrados por más del tiempo que sea estrictamente necesario, entonces ya podemos agregar algunos otros objetivos. Pero si privilegiamos otro tipo de objetivos secundarios a ello, entonces nos vamos a exponer al riesgo. Y ha habido instituciones, lamentablemente, que han expuesto al riesgo a sus trabajadores, no simplemente por el hecho que tiene que ir. Algunas empresas o instituciones que tienen personal en sus áreas de recursos humanos, que lamentablemente tienen buena intención, pero que ven las cosas solo como una rigidez de que tienes que estar aquí para verte que trabajes, han expuesto a sus trabajadores a estar en sitios cerrados, muy concurridos, y ahí ha habido muchas dificultades. O sea, el objetivo es sobrevivir, ¿no? Puede parecer una cosa bien dramática, ¿no? Pero eso es lo que está sucediendo. Ustedes han visto las cifras. Probablemente todos ustedes conozcan a un familiar o un amigo que ha perdido a alguien en esta pandemia. Y entonces, si entendemos el objetivo común, vamos a tener apoyo mutuo. Es lógico, ¿no? Es la respuesta que esperamos. Por el contrario, mejor dicho, antes de pasar a ello, esto nos va a dar el soporte necesario para seguir con la pandemia. Lo que dure, ¿no? Así dure un mes más, 2 meses más, 3 años más. Porque constantemente estamos revisitando estos acuerdos, estas coordinaciones, las normas, las prioridades, el objetivo y el apoyo. Pongámonos a pensar, ¿no? Si nosotros no somos capaces de coordinar y convivir con las personas a quienes amamos o a quien decimos amar, es muy poco probable que podamos tener bienestar nosotros mismos, ¿no? Por el otro lado, ¿qué ocasiona desadaptación? Cuando los padres discuten, se culpan o se alejan, ¿no? Se toman decisiones sin consultar, o las decisiones se hacen sin contexto, sin base de realidad, ¿no? Sí, en función de una fantasía, ¿no? Ojalá que levanten la cuarentena para yo poder salir. Bueno, estuvimos pues más de 3 meses y medio en cuarentena. O sea, la realidad es que tenemos cuarentena. ¿Cómo me gustaría ir a jugar fulbito de nuevo? Sí, pues, pero es un riesgo. Pero a mí me gustaba, sí, te gustaba, pero ahorita necesitas protegerte. Necesitas tomar decisiones en función de la realidad. Normas rígidas, es decir, siguen haciendo las cosas como que si no hubiera habido un cambio. Y acá viene el concepto de emoción expresada, ¿no? La emoción expresada en salud mental implica que hay un nivel alto de hostilidad, de crítica o de sobreinvolucramiento, porque puede haber también una exacerbación de las conductas de sobreprotección, de dependencia, ¿no? Todo eso implica una rigidez. La rigidez de que no me adapto, quiero seguir haciendo las cosas como siempre, cuando las cosas han cambiado en mi entorno. Eso trae como consecuencia que cada quien haga lo suyo y esto genera una convivencia desagradable, ¿no? Es una situación que hemos visto en muchas familias en las cuales hemos brindado apoyo ahora por la parte de la teleconsulta, ¿no? Es desagradable que estén juntos, ¿no? Sin embargo, como hemos dicho, esto no se hace pues a propósito, sino que es una cadena de todo lo que han aprendido y que a su vez genera una desadaptación para la pandemia. Y esa adaptación va a generar conflicto. Ahora, esto va a depender mucho del equilibrio previo que tenía la familia antes de la pandemia. Y esto es importante porque acabamos de ver cómo en la encuesta demográfica en salud del ENDES hay datos en los cuales nuestras familias en general no tienen las condiciones aún como para generar bienestar para sus integrantes en la mayor cantidad de casos. Y es bueno que lo conversemos, bueno que revisitemos estos datos para poder reactualizar las cosas en las cuales necesitamos mejorar. Y esto a su vez va a requerir una mayor coordinación, un mayor esfuerzo en familias monoparentales, ¿no? En el cual solamente hay una dama o un varón que está a cargo de los hijos. O puede ser la abuela o el tío.
Familias reconstituidas, donde esto se multiplica por 6, 7, 10. Pónganle el factor que deseen, ¿no? Porque ya son familias en las cuales ha habido una dificultad de pareja previa, hay niños o niñas de por medio, y se reconstituye en una nueva relación en la cual hay otros niños inclusive, ¿no? Una de las cosas básicas cuando hablamos en familias reconstituidas es reflexionar qué cosa es lo que sucedió en la anterior experiencia de familia para poder incorporarlo y no repetir los mismos errores, ¿no? Familias extensas y hacinadas que son muy comunes en Latinoamérica y en el país, ¿no? Que en un mismo edificio viven 3 o 4 familias, que es el patriarca o la matriarca con sus hijos, con sus respectivos hijos. Y eso implica una mayor posibilidad de conflictos si es que no hay buenas coordinaciones o límites entre ellos. Familias en vulnerabilidad socioeconómica o con algún integrante con discapacidad, sea discapacidad sensorial, física o psicosocial, ¿no? O que tengan minorías, ¿no? Personas que por alguna razón han sido desplazados o que tienen alguna dificultad con respecto a la parte de su situación legal, o personas de la comunidad LGTBIQ, ¿no? Porque muchas veces necesitan convivir en un entorno en el cual no son aceptados y genera eso mucha mayor tensión, ¿no? Nuevamente las normas rígidas, ¿no? ¿Cómo afrontar estas consecuencias a nivel emocional? El contacto es fundamental, ¿no? Y necesitamos adaptarnos a los medios disponibles. Nuevamente, ¿no? El no tener una jornada presencial nos limita el poder darnos un apretón de manos, un abrazo, mirarnos directamente a los ojos. Sin embargo, es muy difícil que en una jornada del Valdizán hubiéramos tenido 224 personas como están ahorita conectadas. En primer lugar, porque nuestro auditorio no tiene capacidad para darles esa comodidad a las 224 personas. Entonces, el contacto que tenemos es este, el virtual. Pero no es lo mismo, efectivamente no es lo mismo, es lo que tenemos. Y a través de eso podemos potenciar ese contacto. No es lo que nos falta, sino lo que tenemos. Entonces, voy a centrarme solo en el afecto. Recuerden que hemos hablado del tiempo, el afecto, las normas y la recreación. Voy a concentrarme fundamentalmente en el afecto, porque creo que es lo que necesitamos poner mayor atención. Hay 5 áreas grandes en donde el afecto va a fluir que tienen que ver con acciones, ¿no? El primero es pedir, aprender a pedir el afecto, ¿no? ¿Qué es lo que necesito, ¿no? En nuestra sociedad, el pedir afecto muchas veces es una muestra de vulnerabilidad, como que alguien se va a sentir mal porque piensen que no es capaz de afrontar las cosas solo o sola, que se va a ver como débil, cuando en realidad, como cualquier situación, uno tiene un límite y cuando ya no puede cargar un peso de más de 40 kilos, necesitará una carretilla o alguien que le ayude. Igualito es con nosotros con el afecto. Recuerden la metáfora del celular con la batería, ¿no? Necesito recargar. Y creo que la mayor parte de nosotros pide cargador, ¿no? Cuando no, ya su celular se le acaba, ¿no? Entonces igualito podríamos pedir afecto, ¿no? Necesito conversar contigo, quiero hablar contigo, necesito un abrazo, quiero que me escuches. No solamente pedir afecto, sino también aprender a recibirlo, ¿no? Muchas veces por nuestra crianza somos orgullosos, no queremos que se reconozca que estamos en un momento de tristeza o de angustia. A veces inclusive rechazamos algunas muestras de cariño. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. ¿Te ayudo en algo? No, 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 no. Deben reconocer algunas personas que algunas veces reaccionan así, ¿no? Es como que les quieren dar afecto, pero se sienten atemorizados. Bueno, más que atemorizados, sienten como que eso podría hacerlos más vulnerables. Entonces no lo reciben, ¿no? Hay personas que le dicen feliz cumpleaños, ¿no? Otro año más de vida, ¿no? Qué bonito te quedó tu sopa. No, pero está muy salada, ¿no? Pareciera como que se rechazan más bien las muestras de cariño y afecto. No solamente pedir y recibir, sino uno mismo valorarse, ¿no? Es darse afecto a uno mismo, ¿no? Y no es una falsa modestia, ni tampoco una sensación de orgullo vano, es que yo necesito reconocer lo que hago, porque si no reconozco lo que hago yo, menos pues voy a pretender que otra persona lo haga, ¿no? Uno necesita estar bien primero para después ayudar al otro. Pero en la mañana en la teleconsulta estaba viendo una familia en la cual una madre estaba desesperadísima porque su hijo mayor de 35 años está consumiendo drogas
Dice, yo si mi hijo no está bien, yo no puedo vivir. Y la hija que estaba en la terapia le dice, lo que pasa es que mamá mucho se preocupa por todos, ¿no? Pero a su vez yo me siento mal, porque si ella está mal, yo me preocupo, ¿no? Se genera una cadena en la cual nadie se valora a sí mismo, sino que está pendiente de lo que hace el otro, y su estado emocional pareciera que depende de cómo se siente la otra persona, ¿no? Y eso es como si fuese una cadena, un enganche, una ligazón en la cual pues está asegurado la atención. Porque si mi estado emocional depende de lo que actúe otra persona, entonces voy a estar a merced de que si está bien, estoy bien. Si está mal, me voy al momento de tristeza, ¿no? Evidentemente lo que se necesita ahí es establecer límites, ¿no? No solamente pedir, recibir, valorarse, sino también elegir, ¿no? Porque hay personas que también nos invitan a situaciones desagradables, ¿no? Con críticas, con molestias, con cuestionamientos, ¿no? Entonces yo elijo si acepto o no una interacción con una persona que está criticando, que está fastidiando. Es el límite, ¿no? Lo que hemos dicho hace un momento. Solo cuando yo me valoro, me permito establecer un límite. Y yo me valoro en función de que haya sido protegido y eso es recibir el afecto, ¿no? Entonces, elegir significa no aceptar las cosas que son injustas, no aceptar las cosas que no me convienen, no aceptar las cosas que no me van a ayudar o que no van a ayudar al proceso de convivencia. De ahí que el concepto de cómo mejora una familia no necesariamente es que tienen que estar todos juntos. Muchas veces la mejoría pasa por entender que necesitan separarse y crecer en el ciclo vital cuando ya son adultos los hijos, o que la relación entre los padres, a pesar de sus esfuerzos, no ha podido consolidarse en una convivencia saludable. No hay respeto, no hay confianza, no hay empatía. Y finalmente, dar. Muchas de las investigaciones sobre bienestar han remarcado el hecho que cuando las personas ayudan a otras, ese nivel de ayuda solidaria representa un estímulo muy, muy importante para mejorar su propio estado emocional. Y como ya estamos viendo que necesitamos elegir y valorarnos, es un dar con el límite. O sea, no dar algo que va a comprometer mi propia estabilidad. Y dentro de estas cinco componentes, yo quiero resaltar el pedir, ¿no? Que es lo que a veces, muchas veces no hacemos, valorar nosotros mismos y elegir qué cosa continuamos o no continuamos, ¿no? Pedir, dar, recibir, valorarse y elegir. Ya terminando, vamos a establecer algunas ideas sobre un enfoque terapéutico, ya cuando estamos frente a familias o directamente nosotros analizando nuestra propia convivencia. Necesitamos establecer una relación empática y validar emociones, ¿no? La relación empática no significa estar de acuerdo contigo, significa que entiendo cómo te sientes, entiendo que tienes una opinión distinta. Por eso es que es importante los límites. Pero si entiendo cómo estás y que tu opinión es válida, aunque pudiera estar equivocada, en lugar de renegar, criticar o querer avasallarte, voy a buscar una posibilidad de acuerdo. Y si no lo puedo, entonces establezco un límite. Reconocer frente a cualquier problema, y más en esta situación de pandemia, las alternativas reales que tenemos. Las reales, la realidad. No lo que me gustaría, ¿no? Ojalá que termine la pandemia en un mes para que mi hijo que está en quinto de secundaria tenga su fiesta de promoción. No gano nada viendo una alternativa que no es realista en este momento. Si ya disminuye el nivel de contagios, felizmente no hay una tercera ola, que lamentablemente parece que sí va a haber, entonces ya veré eso. Pero tengo que ver alternativas reales. Y en todo momento utilizar un lenguaje que me permita ser entendido. Por eso es que les planteé las láminas sobre el lenguaje verbal en los niños, ¿no? Un lenguaje claro, que se entienda lo que estoy diciendo, directo, al punto, lo que vamos a hablar. No hay nada más desgastante que conversaciones de 3 o 4 horas dando vueltas. Y preciso, ¿no? Mantenerse dentro de ese tema. En muchas familias cuando conversan comienzan a hablar de un tema y terminan hablando de otro tema que pasó hace 6 o 7 años. Entonces, volvemos a los términos que hemos comentado anteriormente, ¿no? La protección como esa posibilidad de validar emociones, el permiso para poder hacer cosas nuevas, romper la rigidez, o el permiso para establecer normas cuando no lo hemos hecho,
y ser lo suficientemente claros, directos para que nuestra intervención sea potente, que nuestros acuerdos sean eficaces, implica que podamos centrarnos en el objetivo. Y estamos hablando de la función parental, que no podemos eximir de responsabilidad, porque es la que le corresponde a los padres o quienes hacen sus veces, el tener una decisión conjunta para que todos nos demos el permiso de decidir, que haya confianza en los acuerdos, y los acuerdos más efectivos son los que se hacen de manera clara. Un acuerdo tiene un qué, cómo, cuándo, dónde y quién, ¿no? ¿Qué acuerdo? ¿Cómo lo acuerdo? ¿Dónde se va a hacer? ¿Cuándo lo voy a reevaluar? ¿Y quién es responsable, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y quién o con quién? Y finalmente tampoco es rígido, porque hago una acción, evalúo y corrijo, ¿no? En un círculo que en este caso pretende ser virtuoso, ¿no? Que conforme está pasando la realidad algo, yo lo puedo eso corregir. Y este trabajo puede ser individual o puede ser familiar. Es lo mismo, con la variante que en las familias necesitamos llegar a ese nivel de acuerdo en función de lo que ellos mismos prioricen, no sobre lo que otra persona bien intencionada plantee, por más que tenga la mejor intención. Quiero terminar con una construcción narrativa que nos puede ayudar como parte de este concepto de permiso en las familias en un contexto de pandemia. Me doy cuenta que me siento triste, ansioso o molesto, y está bien. No esperaba sentirme así ni que durara tanto. Sin embargo, sé que necesito cuidarme para apoyar a otros y seguir adelante con mi familia. Sé que cuento con personas que me quieren, soy importante para ellos y ellos para mí. Puedo confiar en acuerdos basados en la realidad y necesidad actual, y con la opinión de todos. Asumo mi responsabilidad. Sé que aún sentiré cansancio, angustia y molestia los siguientes días. Puedo entender y aceptar que sentirme así es parte del proceso de adaptarme. Acepto que hay cosas que no puedo cambiar y puedo pedir ayuda cuando lo necesite. Lo que está sucediendo pasará. Necesito tener paciencia y coordinar con mi familia el objetivo común. Voy a disfrutar lo que tengo y compartir en familia, pues yo soy valioso por existir y decido que merezco estar bien. Hace ya más de medio siglo, Víctor Frank nos decía que cuando ya no podemos cambiar una situación, el desafío es cambiarnos a nosotros mismos. Y Eduardo Galeano nos dice de manera parecida que al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y no hay nada más importante que reflexionar sobre esto para poder adaptarnos a una situación tan difícil que afecta no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo. Sin embargo, particularmente en nuestro país ha sido devastador frente a una situación de poca preparación de los individuos, de las familias, de la sociedad y de las instituciones. Por eso es importante que revisitemos estos conceptos cada cierto tiempo para adaptarnos y mejorar. Muchas gracias.